En esta lección vamos a simplificar adjetivos y adverbios, adjectives and adverbs. ¿Cuál es la diferencia entre beautiful and beautifully? Significan lo mismo, pero se usan para describir cosas diferentes. El adjective describe un noun o sustantivo o pronoun o pronombre. Por ejemplo, beautiful flowers. The adjective aquí es beautiful, lo que describe el noun the flowers. Pero un adverb o adverbio describe un adjetivo, verbo o otros adverbios. Por ejemplo, they danced beautifully. Beautifully es el adverbio que describe el verbo danced. Vamos a ver otro ejemplo. Lucy is so clumsy she dropped her books again. Lucy es tan torpe que dejó caer sus libros otra vez. The adjective aquí es clumsy o torpe, que describe el noun o sustantivo Lucy. Otro ejemplo. Lucy clumsily dropped her books. Lucy dejó caer torpemente sus libros. El adverbio es clumsily o torpemente, y eso describe el verbo drop. Para obtener la forma adverbial de un adjetivo, generalmente agregamos ali o li al final. Mira algunos ejemplos más. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Qué palabra es la correcta? Lucky or luckily? Elena is so lucky. She won the lottery and bought a TV set with the prize money. Elena tiene mucha suerte. Ganó la lotería y compró una televisión con el dinero del premio. Ahora, lazy or lazily? He lazily drove around the city. Condujo perezosamente por la ciudad. Ahora, patient or patiently? Jonathan patiently listened to his colleagues' feedback. Jonathan escuchó pacientemente los comentarios de sus colegas. Ahora, excited, excitedly, energetic or energetically? The excited or energetic children excitedly or energetically screamed when they brought out the cake. Los niños emocionados o enérgicos gritaron con entusiasmo o energía cuando trajeron el pastel. Terrible, terribly, fortunate or fortunately? Louis had a terrible accident. He fortunately injured only his leg. Louis tuvo un terrible accidente. Afortunadamente, solo se lesionó la pierna. Un último. Interesting or interestingly? This lesson was so interesting. Yes, it was. Esta lección fue muy interesante. Sí, lo era. Así es como usamos adverbs and adjectives.